Buenos días, mi nombre es Fredo Boy, estudiante del segundo semestre de la mención de educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael Mario Varela. Les vengo a hablar un poco de lo que sería la filosofía y los pensamientos de lo que serían los filósofos griegos Pitágoras, Parmínides y Empédocles. Iniciaremos con lo que sería una breve biografía de Pitágoras. Pitágoras nace en la isla de Samos alrededor del año 565 a.C. Se dice también que muere en Metaponto, alrededor del año 475 a.C. Se dice de él, de su vida, de que desde muy joven este, no era muy apegado a lo que serán los valores monetarios. Se dice que su padre era comerciante y que a pesar de esto, él nunca se interesó por el valor lucrativo de las cosas. A esta edad ya se podría decir que era un poeta y se había leído varios poemas de Homero. A raíz de esto se dice que su padre lo llevó a su isla natal, ya que el papá no era de Samos, solamente la madre. El padre lo lleva a la isla donde él nació para que lo instruyan los grandes filósofos que se encontraban ahí. Ya en este momento, ya de muy joven, Pitágoras empieza a instruirse en lo que sería la obtención del conocimiento. Ya a raíz de esto, ya siendo mayor, él empieza sus viajes por lo que sería el mundo conocido para obtener los diferentes conocimientos de la época. En uno de sus viajes a Egipto, o mejor dicho, el viaje que él hace a Egipto, lo lleva a caer preso ante los persas. Esto lo llevan como esclavo a la ciudad de Babilonia. Podemos recordar que se dice que Babilonia es el centro de todo el conocimiento, de donde partió el conocimiento como tal, y en donde existían las más grandes bibliotecas. A raíz de esto, él se hace amigo de los regentes de esta región, de unos magos, o magis, si no me equivoco, que se le dice. Él congenia con estos y estos les enseñan el conocimiento que tienen a nivel de lo que es astrología, matemática. Y de esta forma, a raíz de esto, es que él más adelante crea su filosofía. Él a raíz de esto dice que todo el mundo está regido por números y esta es la base principal de sus creencias. Él cree que todo el mundo puede ser explicado de una forma matemática, pero no como lo vemos en estos tiempos, sino que le daba un sentido más metafísico, más mágico, a lo que sería el significado y la correspondencia de los números. ¿A qué me refiero con esto? A que Pitágoras decía que cada número correspondía o tenía un simbolismo específico y y afectaba de cierta manera al mundo, a la naturaleza como tal. Un ejemplo de esto sería que a los 4 números primarios le daba un simbolismo, por lo menos el 1 era el punto, el 2 la raya, el 3 el triángulo, el 4 el cuadrado y así sucesivamente hasta el 10. El 10 para los pitagóricos era el número sagrado, un número perfecto. ¿Por qué? Porque era la suma de los 4 números primarios. Al sumar los 4 números primarios daba 10. Ya se basaba que todo el mundo estaba regido por el número 10, o el 10 era el número perfecto. De tanto así que incluso ellos decían que los
astros eran 10, que lo que se podían ver eran 9, pero existía una contratierra que hacía que los astros fueran 10. De esta forma podemos ver que Pitágoras basa su ideología, su filosofía, en lo que es la razón. Deja de lado lo que serían los sentidos y se evoca a que todo en la naturaleza es número, y la forma en que se llega al conocimiento, la verdad real, es a través de los números. De esta forma vemos que la influencia que tuvieron sobre él en su juventud los mages es muy grande, ya que por ello vemos la correspondencia que le da los números y el estudio y el decir que existen 10 astros en lugar de los 9 existentes. Claro, que en esta época nada se desligaba de la creencia mitológica. Pitágoras daba mucha importancia a lo que era la razón y olvidaba los sentidos, pero él no se escapaba de esto, de la parte religiosa. Se decía de él que supuestamente una vez él dijo, o sea, mejor dicho, se decía de él que era hijo de Hermes y que éste le había concedido un deseo, que él podía escoger cualquier cosa menos la vida mortal. Él escoge recordar sus vidas pasadas. Aquí vemos el simbolismo, las creencias, la parte, se puede decir, hasta religiosa de este pensador, que quizá no está regada a él, pero es lo que se dice de esto en la parte religiosa. Entonces podríamos decir que la base científica de él no solamente estaba arraigada a los conocimientos aprendidos en Babilonia, sino también a ese conjunto de vidas pasadas que él había recordado. Esta primera parte mítica es que él creía en lo que sería la reencarnación, la transmigración de las almas. De esta manera, Pitágoras creía o veía que a través del pasar de las vidas, del tiempo, era la forma en que se purificaba el alma. La transmigración de las almas es pasar de un cuerpo a otro por diferentes vidas. Y el conocimiento a nivel matemático, de filosófico y astrológico, en el pasar de estos tiempos, para Pitágoras era la única forma de conseguir la verdad y purificar el alma, de forma tal que podía estar de nuevo junto a los dioses. Gracias a Pitágoras le debemos lo que es la ciencia como tal actual, ya que los pitagóricos, ¿no? Pitágoras decía que todo se podía explicar a raíz de los números. Todo era una base numérica. De esta forma, la ciencia actual se basa en esto para hacer sus hipótesis, sus estudios a nivel de bases matemáticas, bases científicas matemáticas. De esta forma vemos que en la actualidad Pitágoras ha influido mucho en lo que sería la astrología, la ciencia y la matemática. Es una base primordial, se puede decir que fundamental para la idea de los científicos actuales de explicar todo en el mundo. Pitágoras también creía que los números estaban en una armonía específica. Se le atribuye a esto la creación de la escala musical, ya que él decía que todo fluía en base a número y armonía. Todo
era armonía, todo era número. Muy bien. De esta forma, ya tenemos un conocimiento básico de lo que sería su influencia a nivel científico, un poco de lo que sea su creencia religiosa y su base filosófica. Ahora hablaremos un poco de Parménides. Parménides nace en el 530 a.C. y se dice, lo que no se tiene ciencia cierta de la fecha de su muerte, muere en el 515 a.C., alrededor de esta fecha. Este nace en Elea, la cual era para esos tiempos una colonia de la Magna Grecia. De Parménides no se conoce mucho, ya que a la actualidad solamente han llegado fragmentos de su única obra, un poema, en el cual se ve una riqueza poética bastante amplia. Y vemos que su base filosófica es algo compleja, ya que este va a contrariar las ideas de antiguos filósofos de que existe el ser y el no ser. Se dice de Parménides que este fue discípulo de Xenófanes. Hay otra versión que dice que este no siguió a Xenófanes, sino que buscó un maestro pitagórico. Y quizás por esta razón vemos que él le da como que él deja esto de lado de lo que es el no ser y se enfoca en el ser como tal. Para Parménides, el no ser no existe. Él dice, su base filosófica se rige por el ser. Él dice que todo es ser. No se puede pensar nada que esté fuera del ser. Este dice que el ser es esférico, que es eterno, único, inmortal, y que de esta forma no se puede pensar nada que esté fuera del ser. En este sentido, el ser lo es todo. El no ser no puede ser. Solo el ser es. Es algo interesante su filosofía. En la parte de lo que sería religiosa vemos mucha amplitud en realidad, ya que estos fragmentos que se tienen de él, de su obra, vemos mucho simbolismo, se ve mucha influencia en lo que sería el ideal religioso de, desde los griegos, ya que en su poema él relata una historia en donde él es llevado por unas yeguas en una carroza, guiado por 4 mujeres, las cuales él las llama las hijas del sol. Los llevan a través de puertas, pidiendo favores para que éste pase de un lado a otro. A él se le muestra en este recorrido lo que sería la verdad del mundo. Esta verdad se le es entregada a él por una diosa. Vemos la correspondencia que tiene a nivel mítico, simbólico principalmente, Parménides en su historia, en todo lo que sería su visión. Parménides
pues es un individuo algo complejo de entender, pero es porque, como ya he dicho, no se tiene mucho conocimiento de, de su pensamiento, no se tiene su obra completa. Quizás por esto es que es tan ambiguo esta idea de filosofía de solamente que todo es ser, todo lo pensado es ser, y quizá no entendamos como tal su poema o su significado como tal por las partes que faltan. ¿Qué más podemos decir de este individuo? Se dice que gracias a él se tiene conocimiento de lo que es la filosofía como tal, ya que este hace una serie de críticas a otros filósofos y estos filósofos también lo llegan a criticar a él. Y por estas críticas unos con otros es que se tiene conocimiento de estos grandes filósofos. Este es su gran aporte a lo que sería las ciencias o el conocimiento de la actualidad. Les hablaré ahora un poco de Empédocles. Empédocles nace alrededor del 484 a.C. y muere en Etna, en el volcán Etna, en el 424 a.C. Su muerte es muy curiosa, ya que este fue un filósofo tan grande en su visión o en sus creencias, que él se arroja al volcán Etna para que lo mitifiquen, para que sus congéneres lo vean como un dios. Se dice que al tiempo, unos días, el mismo volcán escupe una sandalia de este. Es muy curioso. Se dice de este gran filósofo que su vida fue magnífica, ya que como político ayudó mucho a su ciudad natal, influyó mucho sobre esto, sobre sus congéneres. Este crea, quizás sea por la época, ya que en sus tiempos recordamos que siempre había una constante guerra y para su tiempo, si no me equivoco, fue una invasión, una guerra civil que lo hace huir de su ciudad natal. Y de esta manera, aunque sea por esta razón, es que él basa su ideología es en lo que sería el amor, la paz y la amistad. Principalmente en dos fuerzas que sería el amor y el odio. Su ideal, su ideal filosófico dicta que el amor es ese estado de paz, de armonía, de serenidad, en donde todos estamos en algún momento, como el inicio es el amor. Pero llega un momento en donde entra el odio. El odio es aquella fuerza que lo transforma todo, que crea todo el mundo en cierta forma, ya que esta deforma el amor, lo deforma, lo transforma, lo destruye. Pero no es una destrucción, no es una transformación en un sentido de simple caos, no, porque esta transformación crea otros elementos, digamos elementos perfectos, que al fusionarse, al unirse con otros elementos perfectos creados, crean un ser o crean elementos específicos. En este periodo de odio es en el que se crean los animales y todas las especies en la vida, en el mundo.
Para Empédocles existen 4 elementos primarios, que son las 4 fuerzas de naturaleza: agua, tierra, aire y fuego. Estos son la base principal de, de todo. Aquí vemos un poco lo que sería su creencia a nivel religioso o su metafísica como tal, podríamos decir, ya que él dice que al unirse estas 3 fuerzas por el odio, al transformarse, crean un ser, el cual él llama ente. Este ente lo podríamos entender como sería el alma para los pitagóricos, ya que ésta se traslada de un cuerpo a otro por diferentes vidas, y este tiene una función de purificarse, o de su interacción con el amor durante estas vidas lo llevan a limpiar el odio en él y volver a ese estado inicial del amor. Para Empédocles, la vida no es solamente el hombre, la vida es el animal, la vida es la planta. Entonces estos entes recorren no solamente cuerpos físicos humanos, sino de animales y de plantas. Aquí vemos su parte de creencia, ya que se podría decir que, al igual que Pitágoras, se podría decir que él cree también en la transmigración de las almas como tal. Empédocles crea una idea que en la actualidad es la más sonada, que es la de igualdad. Una igualdad entre persona, mente, o sería ser, naturaleza y sociedad. Él dice que todas estas fuerzas son recíprocas, están unidas, no están separadas, y que todo, si afectamos en una, se afectan las demás. Vemos que que es una idea que en la actualidad, con todo esto, lo que sería la preservación de la fauna, de los animales, el libre trato, la igualdad de géneros, todo eso, vemos que su idea es muy actual. Vemos que su idea, a pesar de haber sido en aquellos tiempos, aún está presente. Bien, ya hablamos un poco de estos tres grandes filósofos, y vemos que ellos tienen una correlación al nivel de sus aportes. Son grandes aportes a nivel de ciencia, de creencias, de ideologías a la actualidad. A mucho, por lo menos a Pitágoras con su teorema, le debemos mucho en lo que es la ciencia actual. Al nivel ideológico vemos que Empédocles aún está en el pensamiento de las personas, en cierta manera, y vemos que gracias a Parmínides podemos estudiar lo que es la filosofía como tal, o gran parte de la filosofía, al crear estas críticas entre esos mismos filósofos que son los grandes estudiados. Bien, espero hayan entendido y no haya sido tan aburrido.